Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Hoy por fin vamos a hablar o vamos a hacer un repaso de grupos de Lie y sobre todo de álgebra de Lie. Pero claro, tengo que destacar que aquí en mi canal tengo un curso de unos 17 vídeos hablando precisamente de eso, de los grupos de Lie. Aquí tenéis en pantalla ese tutorial que básicamente, efectivamente, sí son 17 capítulos en los que introduzco la idea de grupo continuo, ejemplos de grupos continuos como rotaciones, transformaciones de Lorentz, etc. Es decir, que si con este capítulo de repaso no tenéis suficiente, siempre podéis echarle un vistazo a esta lista de reproducción que tengo aquí en mi canal, que se llama Grupos de Lie, y poder recordar un poco. Claro, la idea de lo que voy a hacer en este capítulo es, digamos, para aquellos que os suenan los grupos de Lie, pues hacer un repaso conceptual y adentrarme sobre todo en álgebras de Lie. Y para aquellos de vosotros que no tengáis ni idea, pues este vídeo os puede servir como motivación para luego hacer un alto en el camino e investigar un poquito en esta lista de reproducción. Vale, entonces vamos a hacer una pequeña introducción de qué es esto de los grupos de Lie. A ver, vale, vamos a imaginarnos que estamos interesados en construir un conjunto de matrices. Por ejemplo, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, menos 1. Esto es un conjunto de matrices. En concreto, es el conjunto formado por esta matriz y esta matriz. Esto sería un conjunto de matrices súper tonto. Pero otro posible conjunto de matrices podría ser todas las matrices de la forma A1, 0, 0, por ejemplo. De forma que A sea un número real. Esto también es otro conjunto. Por ejemplo, la matriz 2, 1, 0, 0, si llamo a este conjunto P, por ejemplo, pues la matriz esta de aquí pertenece al conjunto P porque es de la forma un número real 1, 0, 0, ¿correcto? Un número real 1, 0, 0. Mientras que la matriz, por ejemplo, 0, 2, 0, 0, no pertenece a P porque no es de la forma un número real, que en este caso sí que lo es, pero aquí debería haber un 1 y no un 2, porque lo pone aquí. O sea que esto es una manera de definir un conjunto infinito de elementos, en este caso de matrices. Y en particular, si queréis, en vez de definirlo así, siempre podemos decir, por ejemplo, el conjunto de matrices parametrizadas con un cierto parámetro A real, de manera que tenga la forma A1, 0, 0, por ejemplo. Esto es una forma escueta de decir esto mismo. Y por supuesto también podría haber, por ejemplo, otro conjunto podría ser, por ejemplo, pues AB00, de manera que tanto A como B sean números reales. Entonces esto será otro conjunto, lo que pasa es que tendrá dos parámetros. A y B en principio son diferentes. O sea que no solo tiene que haber un parámetro, no tiene por qué haber solo un parámetro, sino que puede haber dos, tres o los que sean. Pero incluso también podríamos definir un conjunto de matrices, por ejemplo R, como aquellas matrices 2×2 que tengan el determinante igual a 7, por ejemplo. Esto sería otra manera de definir este conjunto. Y aquí, en principio, no estaría tan claro cuántos parámetros hay, ¿no? Pero aquí podemos averiguarlo fácilmente, porque si cogemos cualquier matriz 2×2, supongamos que estamos trabajando con números reales, para hacerlo simple. Bueno, pues si hacemos el determinante de esta matriz, esto nos da A por D menos B por C, y esto tiene que ser igual a 7. Y entonces nosotros podemos decir, vale, pues podemos decir que, por ejemplo, M será de la forma A, B, C, y en vez de poner D, despejamos D de aquí, 7 más BC entre A, y lo ponemos aquí, 7 más B por C entre A. Y esto tiene incorporado esta opción. Claro, aquí habría que ir con un poquito de cuidado porque A no puede ser 0. O sea, habría que ir con un poquito más de precisión, pero bueno, es simplemente para mostrar la idea de que al final, cuando ponemos una condición, eso suele, en los casos de interés al menos, suele traducirse a que podemos siempre reducir y expresar la matriz en un conjunto de parámetros mínimo. Y fijaos que aquí como tenemos A, B y C y ningún parámetro más, pues esto tendría 3 parámetros, ¿no? Entonces estas matrices pues estarían parametrizadas con 3 números. Pero bueno, vamos a pensar
en matrices que estén parametrizadas con un solo parámetro, porque lo que digamos para ellas va a valer para un número diferente de 1, ¿no? Que puedan tener más parámetros. Muy bien, vamos ahora a preguntarnos sobre la propiedad asociativa. Recordad que en el colegio, cuando éramos pequeños, nos decían que si multiplicábamos 2 por 3 y después de hacer esto multiplicamos por 4, esto era exactamente igual que multiplicar primero 3 por 4 y lo que dé, pues por 2. Pues resulta que las matrices cumplen la propiedad asociativa. No solo para esta, sino para cualquier matriz vale esto. Insisto, se cumple la propiedad asociativa porque estamos considerando matrices y el producto de matrices. Así que si escogemos, por ejemplo, una de estas matrices con un cierto valor de A, por ejemplo, vamos a llamarle A1, ¿no? De todos los posibles valores reales que puede tener este parámetro, pues cogemos uno de ellos. Luego escogemos otro. Eso significa que esto va a dar una matriz y esto va a dar, en general, otra matriz diferente a esta, que van a pertenecer a esta misma familia, pero son matrices distintas. Si las multiplicamos y una vez hecho esto, lo multiplicamos por otra tercera matriz, pues esto va a ser exactamente lo mismo que esto. Y ahora vamos a ver si se cumple que tengan lo que se llama elemento neutro. Vale, recordad que elemento neutro significa que en el colegio sería, si tengo un 7, ¿por qué número tengo yo que multiplicar para que me siga dando 7? Y todos sabemos que con la multiplicación ordinaria lo que tengo que poner aquí es un 1. Bueno, pues en el contexto de las matrices, como bien sabéis, si tengo una matriz A y quiero multiplicarla por algo de manera que me vuelva a recuperar lo que tenía originalmente, ya sabéis que eso se hace con la matriz identidad, que es básicamente unos en la diagonal y 0 fuera de la diagonal. Pues bien, esta matriz que es tan especial, por razones que veremos enseguida, vamos a pedir que pertenezca a este conjunto. O sea que si esto lo ponemos así, como el conjunto de todas las matrices parametrizadas de esta manera, pues vamos a pedir que la matriz identidad esté dentro de este conjunto. De manera que el elemento neutro esté en esta familia. Claro, entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, en el ejemplo de antes, creo recordar que he puesto A1, 0, 0. Creo que he puesto esto, no estoy seguro. Bueno, imaginad que hubiera puesto esto. Claro, fijaos que aquí la identidad, si esto es el conjunto de matrices parametrizadas de esta manera, pues fijaos que la identidad, es decir, el 1, 0, 0, 1, no está incluido en este conjunto. Bueno, pues este tipo de conjuntos o familias, como veréis más adelante, no nos van a interesar para lo que vamos a querer hacer dentro de unos minutos. Por tanto, este conjunto de familias que no tienen la identidad aquí dentro no nos sirve. Vale, entonces vamos a imaginar que nos inventamos otro conjunto, a ver si tenemos más suerte. Y decimos, a ver, pues por ejemplo, A1, 2, 0, 0, 2A. Bueno, pues este tampoco, porque la única manera de que esto sea 1 es que la A valga 1, pero si la A vale 1, esto vale 2. Por tanto, esta tampoco. Vamos a probar con otro. Por ejemplo, 1 más A al cuadrado partido 2, A menos A, 1 más A al cuadrado partido 2, por ejemplo. Pues aquí sí que podemos hacerlo porque fijaos que si la A es 0, entonces este término no estará, este tampoco, este tampoco, este tampoco y nos queda 1, 0, 0, 1. Por lo tanto, esta familia de matrices sí que tiene la identidad dentro. En concreto, la identidad en este caso se consigue, si esto le llamamos MTA, pues en este caso concreto la identidad se obtiene haciendo 0 ese parámetro, como hemos visto, ¿no? Pero esto va a pasar siempre que poniendo un 0 aquí nos dé la identidad. Bueno, no va a pasar siempre, pero vamos a requerir que lo parametricemos de manera que pase eso. Vamos a poner un ejemplo para que no quede en el aire lo que estoy diciendo. Imaginad que estamos ahora hablando de matrices que fueran parametrizadas, por ejemplo, así. Claro, fijaos que si yo pusiera en vez de A 0, pues esto nos daría la matriz 0, 0, 0, 0, que no es la identidad. Para obtener la identidad necesito que la A la sustituya por 1. Pero
dada una parametrización, siempre o casi siempre se puede reparametrizar de manera que podamos cumplir la condición que queramos para el valor a igual a 0. Entonces, en este caso, insisto, para conseguir que cuando sustituyamos el parámetro por 0 nos dé la identidad, que eso es algo que vamos a querer, simplemente para poner un poco de orden. Por ejemplo, en este caso, pues reparametrizamos, que va a querer decir que a lo ponemos en función de otro parámetro, por ejemplo, ponemos 1 más b. Entonces, si ponemos eso, 1 más b, y por tanto esto está parametrizado en función del parámetro b, pues ahora sí, si ponemos m de 0 con esta nueva parametrización, ahora sí, la b se hace 0 y por tanto recuperamos la identidad. Pero claro, alguien puede decir, oye, pero un momento, cuando estaba parametrizado con A y cuando está parametrizado con B, ¿da las mismas matrices? Sí, porque la parametrización original nos decía, en este ejemplo concreto, nos decía que para pertenecer a esta familia de matrices, pues simplemente tienes que poner el número que quieras aquí, un 0 y el mismo número, ¿no? Bueno, pero aquí ocurre lo mismo. Si en vez de poner A pones cualquier cosa, por ejemplo, 1 más B, pues si aquí hay el número que sea, pues tiene que haber el mismo número. Por tanto, es otra forma de parametrizar este mismo conjunto de matrices. Ya digo, esto tiene que ver con el concepto de reparametrización, que no existe una única manera de parametrizar las cosas, sino que existen en realidad infinitas maneras de parametrizar para obtener el mismo conjunto. Pues bien, con las matrices con las que vamos a jugar, vamos a querer siempre que se cumple esto, que elijamos la parametrización de manera que al poner 0 en el parámetro nos dé la identidad. Y eso, por supuesto, nos está diciendo que solo vamos a considerar conjuntos o familias de matrices que tengan la identidad. Vale, otro concepto interesante es el elemento inverso. ¿Cuál es el inverso de 2? Bueno, pues el inverso de 2 es el número que tenemos que poner aquí para que nos dé el elemento neutro, que en el elemento neutro con respecto a la multiplicación ordinaria, pues es el 1, ¿no? Pues aquí sabemos que tenemos que poner un medio. Pues un medio sería el elemento el elemento inverso de 2. ¿Por qué? Porque 2 por su elemento inverso da el elemento neutro, el 1. Esto traducido a las matrices, si queremos multiplicar una matriz cualquiera A por otra de manera que nos dé la identidad, pues aquí ya sabéis que tenemos que poner la matriz inversa. Y para que podamos hacer siempre esto para cualquier matriz, significa o implica que el determinante de A no puede ser 0. Porque si el determinante de A fuera 0, ya sabéis que no existiría la inversa. Por tanto, vamos a pedir otra cosa más. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner la condición de que m de 0 sea la identidad. Y vamos a poner ahora que el determinante de estas matrices, de cualquiera de ellas, no puede ser 0. Para que podamos hablar de que existe la matriz inversa, pero cuidado. Déjame apuntar esto antes de que se me olvide. Pero cuidado, vamos a pedir también que si m pertenece a ese conjunto, entonces también pertenezca la inversa. Así que si llamamos a esto, no sé cómo llamarlo. Vamos a llamarle, yo qué sé, conjunto. Conjunto de matrices con las que vamos a jugar. Ponedle el nombre que queráis. Lo que pedimos es que para una matriz que pertenezca a conjunto, entonces va a existir la inversa, que a su vez también exigimos que pertenezca al conjunto. Por último, vamos a pedir una última cosa también, que es que el producto de MA1 y MA2 pertenezca también al conjunto. Es decir, que sea una operación cerrada. Claro, o sea, lo que estoy diciendo es que si simbólicamente este es el conjunto de todas esas matrices, ¿no? Y yo de repente escojo una de las posibles matrices, vamos a llamarle M1 un momento, y luego otra matriz del mismo conjunto M2 y las multiplico, el resultado
tiene que ir a una matriz que esté por aquí, que sea el producto precisamente de esas dos matrices. No puede ser que el producto de estas dos matrices me lleve a una matriz que esté fuera de este conjunto. Bueno, eso es posible, pero eso no nos va a interesar en el juego que nos estamos inventando. Pues bien, si se cumplen todas estas propiedades, estaremos diciendo que este conjunto, junto con la multiplicación de matrices, forma lo que se llama un grupo continuo o de Lie. Y recalcar que hay una propiedad que es opcional, y es que, bueno, como bien sabéis, el producto de matrices no es conmutativo. O sea, no es lo mismo, en general, multiplicar la matriz A por la matriz B que la matriz B por la matriz A. Esto, en general, no es así. Pero si por lo que sea resultara que, dado este conjunto, casualmente, M de A1 por M de A2 fuera lo mismo que MA2, MA1 para cualquier A1, A2 reales, bueno, pues si pasara esto, diríamos que el grupo se llama abeliano o conmutativo. Y si resultara que no es igual, pues entonces se llamaría no abeliano o no conmutativo. ¿Vale? Pero esto es, digamos, un adjetivo más que se le puede poner al grupo, un grupo de Lie abeliano o un grupo de Lie no abeliano. O sea, lo importante son estas 4 propiedades para que podamos hablar de un grupo continuo de Lie. Bueno, aquí hay 2 palabras, digamos. Una de ellas es grupo y otra es continuo. Grupo, digamos, si lo veis en Wikipedia o en cualquier libro, pues grupo lo que dice es, pues nos dan un conjunto que puede ser finito o infinito, con una operación, y nos piden que si cumple la propiedad asociativa elemento neutro, elemento inverso, pues eso se le llama grupo, y puede ser grupos discretos que estén formados por solo 2 elementos y tal. La novedad del grupo de Lie, o del señor Lie, Sophus Lie, creo que se llama este hombre, es que introdujo el concepto de grupo continuo en el sentido de, en este que estoy diciendo, en el que el conjunto es infinito, pero sus elementos están parametrizados con un valor real continuo. Bueno, real o complejo, pero en general suele ser real. O al menos lo que tiene utilidad en física es que estos parámetros sean reales, como ya veremos. Porque además resulta que esto va a aparecer de forma continua en la física, como imagino que ya sabéis a estas alturas. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo de grupo de Lie. Vamos a pensar en matrices de esta forma, tales que A no es 0, porque 1 entre 0 no existe. ¿Es el conjunto de estas matrices un grupo de Lie? Bueno, vamos con la primera propiedad que nos decía que el producto de un par de matrices de esta familia tiene que pertenecer a la familia. Así que veamos. Bueno, pues vamos a ver. Cogemos una matriz y otra matriz cualquiera de esta familia, es decir, A1, 0, 0, 1 entre A1, y lo multiplicamos por A2, 0, 0, 1 entre A2. Y vamos a multiplicar este por este, más este por este por este más este por este 0, este por este 0, este por este 0, y 0 por 0 más este por este. Y efectivamente esto pertenece a este, vamos a ver cómo llamo yo a este conjunto. Bueno, le llamo conjunto, y ya está. Llamo conjunto a matrices de esta forma. Pues bien, esto pertenece a este conjunto. ¿Por qué? Pues porque para pertenecer a este conjunto necesitamos que si aquí hay un cierto número, pues aquí aparezca 1 partido de ese número. Y efectivamente, si aquí aparece un número, que en este caso es A1 por A2, pues aquí aparece 1 dividido entre ese número. O sea, 1 entre A1 A2. La propiedad asociativa también la cumple porque todas las matrices cumplen la propiedad asociativa. Y vamos a ver ahora el tema de, antes de entrar con el elemento neutro, vamos a hablar un momento del elemento inverso. Y para ello vamos a ver cuánto vale el determinante de estas matrices. Si lo hacemos es este por este, 1 menos 0 por 0, 0. Por tanto, esto es diferente de 0, por tanto, bien. Estas matrices tienen inversa. Pero vamos a ver
si la inversa también pertenece a este conjunto. Entonces la inversa de esta matriz, por ser una matriz diagonal, recordad, si tenemos lambda 1, 0, 0, lambda 2, es decir, tenemos una matriz diagonal y queremos calcular su inversa, podéis comprobar fácilmente que esto es otra matriz diagonal en el que sus elementos es precisamente 1 entre este número y 1 entre este número. Por tanto, aquí tendríamos 1 partido a, 0, 0 y 1 dividido entre 1 partido a. Y de nuevo tenemos que si aquí tenemos un número, el que sea, aquí tenemos 1 partido ese número, que es la condición que tiene que cumplir para pertenecer a este conjunto. Por lo tanto, bien, pertenece también a este conjunto. Y ahora el elemento neutro, es decir, la matriz identidad, y que nos preguntamos si está o no está en este conjunto. Bueno, la respuesta es que sí, porque si escogemos a igual a 1, entonces vemos que esto va a dar 1, 0, 0, 1, por tanto, sí que está la matriz identidad. Otra cosa es que en esta parametrización, si ponemos m de 0, precisamente esto nos da a un callejón sin salida, porque entre otras cosas la a no puede ser 0. O sea que esta parametrización no es la adecuada para, recordad, aquello que queríamos que el conjunto de estas matrices evaluadas en el parámetro 0 que nos dé la identidad. Así que lo único que tenemos que hacer es cambiar de parametrización, que como vais a ver es muy fácil, y ya está, habremos demostrado que esto es un grupo de Lie. Por cierto, para saber si es un grupo abeliano o no abeliano, bueno, pues simplemente hay que multiplicar una matriz cualquiera por otra y ver si esto es lo mismo que la multiplicación, pero al revés. Y podéis comprobarlo en casa que esto efectivamente cumple, que da igual cómo multipliquemos estas matrices, que no importa el orden en este caso en concreto. Por lo tanto, esto sería un grupo de Lie abeliano o conmutativo. Vale, vamos a parametrizar ahora este grupo de la manera adecuada para que la identidad esté con el parámetro igual a 0. Aquí podemos hacer, por ejemplo, que a sea 1 más b. Y entonces, si ponemos en vez de a, 1 más b, y aquí también, 1 entre 1 más b, entonces eso significa que ahora la b tiene que ser distinto de menos 1, para evitar que dé 0 aquí abajo. Y esto está parametrizado por b. Y una vez hemos hecho esto, cambiamos el nombre y en vez de llamarle b, pues le llamamos a, por ejemplo. La razón es simplemente por gusto, porque me gusta más escribir una a que una b. Es un cambio de nombre, no de variable. Correcto. Pues este sigue siendo el mismo conjunto de antes, solo que parametrizado de manera que cuando sustituimos la a por 0, esto da la identidad. Por tanto, sí, es un grupo de Lie. Muy bien, pues ahora vamos a hablar del concepto de generador, que como vais a ver es muy, pero que muy, muy, muy bonito. Vamos a poner esto por aquí. Bueno, generador o generadores del grupo. Vale, pero para hacer esto necesito que interpretemos estas matrices como cosas que actúan sobre un espacio vectorial. O sea, vamos a poner nuestro R2 de toda la vida y pongo R2 porque estas matrices son 2×2. Si fueran matrices 3×3, pues pondría R3, etc. Vale, vamos a imaginar que tenemos aquí un punto cualquiera, por ejemplo el 1, 1, y decimos, ¿cómo actúa la matriz MA sobre el punto 1, 1? Pues muy fácil, simplemente multiplicando. 1 más A, 0, 0, 1 entre 1 más A, multiplicando al vector o al punto 1, 1. Y esto da 1 más A, 1 entre 1 más A. Entonces, por ejemplo, si la A fuera 1, por ejemplo, pues entonces querría decir que partimos del punto 1, 1 y vamos a parar al 1 más 1, 2 y 1 medio. O sea, más o menos por aquí, 2, 1 medio. Y entonces, de alguna manera, lo que ha hecho esta matriz o este elemento del grupo es trasladar este punto a este de alguna manera. Esto sería, digamos, la acción de un grupo sobre un espacio vectorial, o si queréis, cómo transforma un punto en otro.
Pero ahora nos preguntamos, ¿tiene sentido hablar de un camino? Es decir, que de alguna manera este punto ha seguido como un camino hacia allá, o ese camino es este, o es una línea recta, es una cosa curva. O sea, ¿tiene sentido hablar de eso? Una posibilidad es pensarlo de la siguiente manera. Supongamos que hacemos una transformación muy pequeña, infinitesimal. Que eso básicamente lo que quiere decir es que A ahora no es cualquier número, sino resulta que es un número muy pequeño, infinitesimal, que llamamos epsilon, como siempre, de forma que epsilon al cuadrado es prácticamente cero. Esto sería hacer una transformación infinitesimal. Entonces, en este caso, cualquier matriz de estas de aquí, al sustituir epsilon, pues simplemente sería pues 1 más epsilon. Hasta aquí no hay ningún cambio. 1 entre 1 más epsilon. Pero al ser epsilon un número infinitesimal, podemos hacer una aproximación a primer orden. Este se queda igual. Y esto de aquí, creedme que a primer orden el polinomio de Taylor de esta expresión es 1 menos epsilon. Entonces, ¿cómo cambia ahora el punto 1, 1? Bueno, si aplicamos esta matriz sobre el punto 1, 1, esto nos va a dar pues 1 más epsilon, 1 menos epsilon. ¿Qué quiere decir? Pues que el punto a donde se va a mover pues es un poquito hacia la derecha del 1 y un poquito hacia abajo de la i igual a 1. O sea, más o menos por aquí. Pero ¿y si volviéramos a aplicar de nuevo la misma matriz? O sea, 2 veces. Entonces eso quiere decir que sobre este primer resultado deberíamos volver a multiplicar por 1 más epsilon, 0, 0, 1 menos epsilon. Y esto nos daría este por este más este por este por este más este por este. Y como estamos con una transformación infinitesimal, vamos a desarrollar este producto. Esto será el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, que no lo pongo por ser infinitesimal, más 2 veces el primero por el segundo. Y aquí lo mismo, cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, que lo hago aproximadamente igual a 0, menos 2 veces el primero por el segundo, que sería esto. Entonces fijaos que esto es lo mismo que 1 más epsilon, y esto es 1 menos epsilon menos epsilon. ¿Y por qué lo pongo así? Porque en cierta manera, si os fijáis, es como partir del punto en donde estábamos, en la primera iteración, que es este, y la acción de esta transformación lo que significa es, vale, pues añade epsilon sumando en las x y añade epsilon restando en las y's. O sea que ahora el punto este pues estará lo típico, un poquito hacia la derecha y un poquito hacia abajo, o sea, por aquí. Es decir, que si hiciéramos esto repetidamente, hacer m epsilon elevado a n sobre el punto 1, 1, nos iría dando todos estos puntos hasta llegar a aquí, por ejemplo. Por tanto, sí que parece que tiene sentido hablar de una especie como de recorrido o de camino para ir de un punto A a un punto B. Vale, pero ¿y si en vez de aplicarlo al punto 1, 1, lo aplicamos a un punto genérico xy? Sin especificar cuánto vale x y cuánto vale y. ¿Vale? Vamos a empezar con un solo camino. Voy a borrar un poco todo para que no nos despistemos. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña transformación infinitesimal partiendo del punto xy. Bueno, pues esto nos va a dar 1 más epsilon x, que ahora lo apunto, 1 menos epsilon, y aquí esto está multiplicado por x y esto está multiplicado por y. Vale, esto podemos ponerlo como el punto xy más epsilon veces el punto que vamos a ver justo ahora. Porque si hacemos 1 por x, esto va a dar x, si hacemos 1 por y, da y, y aquí tendremos epsilon por x, por tanto será epsilon por x, y aquí tenemos menos epsilon por y, por tanto epsilon por menos y. Es decir, que partiendo de un punto cualquiera y haciendo una transformación infinitesimal, resulta que el punto resultante es el que ya teníamos más un poquito más. De hecho, incluso podemos hasta expresar esto de la siguiente manera. Este término lo podemos expresar como epsilon y la matriz 1, 0, 0, menos 1 multiplicado por el punto xy. Porque 1 por x da x y menos 1 por y da menos y.
Bueno, pues resulta que esta matriz es lo que vamos a llamar generador. Enseguida lo vamos a definir bien, para cualquier caso, porque si no parece que cada grupo tendrá su truco y no es así. Hay una definición muy lógica y muy general para encontrar el generador o los generadores de un grupo. No, enseguida lo haremos. Generador. ¿Por qué esta matriz es importante? ¿O para qué sirve? Bueno, pues sirve para lo siguiente. Voy a hacer este dibujo un poquito más grande. Vale, si tenemos cualquier punto x, y alguien se me pregunta, oye, una cosa, si yo estoy en este punto y quiero que actúe una transformación infinitesimal, ¿cómo sé a qué dirección me va a llevar? Porque sé que me va a trasladar a otro punto, ¿no? Pero ¿en qué dirección me va a llevar? Esto lo podemos pensar como si, de alguna manera, por analogía, es como si nos estuviéramos preguntando qué velocidad va a tener este punto. Y cuando digo velocidad hay que cogerlo entre comillas, en el sentido de que si, por ejemplo, fuéramos a ir en esta dirección, pues eso quiere decir que tiene una velocidad en esa dirección. En ese sentido lo digo. Esto no tiene nada que ver con el comportamiento de una partícula, ni con fuerzas, ni con nada. Es una manera de hablarlo. Bueno, pues aquí tenemos la clave para saberlo, porque nosotros, ¿cómo definimos la, entre comillas, velocidad? Pues el cambio de la posición, por así decirlo, entre el cambio de tiempo. Lo que pasa es que ahora el único parámetro aquí que tenemos pues es esta A o esta epsilon. Esto es como lo que, entre comillas, hace de tiempo, ¿no? Podemos poner aquí el incremento de A, pero el incremento de A en este caso es lo que hemos llamado epsilon. Esto, si queréis, vamos a poner un aproximadamente igual. Para ser estrictos tendría que ser el límite cuando epsilon tiende a 0, ¿vale? Bueno, mirando aquí podemos decir, vale, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es la posición final menos la posición inicial. La posición final es precisamente esto, es decir, m de epsilon actuando sobre el vector xy menos la posición inicial, pero la posición inicial es precisamente xy y dividido entre epsilon, ¿vale? Insisto, esto estoy actuando por analogía como si esto fuera una especie de velocidad, porque me estoy preguntando en qué dirección va a mover este punto esta transformación. Pues bien, si pasamos restando este xy al otro lado, pues esto nos va a quedar que va a ser igual a esto. Y si ahora dividimos entre epsilon a ambos lados, esta epsilon desaparece, y déjame poner bien esto, es decir, no sale esto de aquí. O sea, que la velocidad, entre comillas, que es esto, es también esto de aquí. Por lo tanto, si lo que quieres es saber hacia dónde te va a conducir esta transformación cerca de este punto, es decir, aproximadamente, hablando un poco a la ligera, qué velocidad tengo en ese punto, pues lo que nos está diciendo es que es el producto de esta matriz que hemos llamado generador multiplicado por el punto en donde estés. O sea que esta matriz es la que nos da la información de hacia dónde nos vamos a ir. Entonces, en este ejemplo concreto, vamos a suponer que este punto pues es el, no sé, me lo invento, el 7,8, por ejemplo. Vale, pues entonces la, entre comillas, velocidad, vamos a ponerlo así, estoy recalcándolo bastante porque esto no es una velocidad estrictamente hablando, pues será el producto de 1, 0, 0, menos 1 multiplicado por el punto que en este caso es 7,8. Por tanto, si multiplicamos, esto nos va a dar 7 menos 8. O sea que la velocidad será 7 hacia la derecha, 8 hacia abajo, o sea, pues algo así. Por tanto, sabemos que de todas las direcciones posibles, esta va a ser la dirección en donde me voy a mover. Pero ojo, eso solo vale aquí, porque en cuanto nos hayamos movido un poquito, por ejemplo, a este otro punto, entonces tenemos que volver a calcular la velocidad en ese punto. Es decir, si estamos en un punto y resulta que esta velocidad nos ha llevado a este otro, pues este otro tiene otras coordenadas x e y que habría que poner aquí, tanto aquí como aquí, hacemos este producto de nuevo y nos da la velocidad. Y eso a lo mejor nos lleva un poquito más para allá o en alguna otra dirección. Y si vamos haciendo esto, vamos consiguiendo los puntos y podemos encontrar la trayectoria, entre comillas, ¿no?, que está siguiendo esta transformación.
Y claro, para pensarlo así necesitamos entender que para cada trocito de trayectoria estamos aplicando una pequeña matriz de transformación. Entonces, vamos a ver la definición rigurosa del generador o de los generadores. O sea, hay un generador para cada parámetro. Aquí, como solo tenemos un parámetro, pues solo hay un generador. Entonces, ese generador, que le podemos llamar G, por ejemplo, bueno, G no me gusta porque parece grupo, bueno, cualquier letra. Yo le pongo ahora B, pero no es que se llame B. Yo estoy poniendo B por poner la letra que me ha salido ahora. Se va a definir como el límite, cuando epsilon tiende a 0, de la matriz evaluada en epsilon por el punto xy menos el punto xy dividido entre epsilon. Pero fijaos que aquí, como tanto la x como la y no dependen en absoluto de epsilon, puedo sacar perfectamente esto factor común. Y entonces aquí nos queda la identidad, claro, como no puede ser de otra manera. Pero si queréis, en vez de poner la matriz de identidad, si queréis podemos poner M0, que es lo mismo. Si hacemos esto, entonces se nos ilumina la cara, porque esto de aquí es precisamente la definición de derivada. La derivada de M con respecto del parámetro A evaluado en 0. ¿Vale? Recordemos, vuelvo al colegio, recordad que si queremos calcular la derivada en el punto A, bueno, déjame llamarle de otra manera, en el punto x0, bueno, déjame incluso hasta hacerlo más básico. Volvemos al colegio y queremos calcular la derivada en el punto 7, por ejemplo. Pues esto es el límite cuando epsilon tiende a 0 de f de 7 más epsilon menos f de 7 entre epsilon. Esto es, insisto, lo que nos dicen en el colegio. Pero si en vez de calcularlo en el 7, por ejemplo, lo calculáramos en el 0, entonces este 0 ya no hace falta y nos quedaría f de epsilon menos f de 0 entre epsilon, o sea, la derivada evaluada en el 0. Y esto es justamente lo que tenemos. Aquí tenemos epsilon y aquí tenemos un 0. Y la epsilon aquí abajo. Por tanto, esto no es la derivada evaluada en cualquier punto, no, sino evaluada en el punto 0. Así que, más fácil aún, en vez de soltar todo este rollo, decimos A, ya vemos que no tiene más remedio que ser la derivada de esta matriz con respecto del parámetro y evaluarlo en A igual a 0. Y efectivamente, si lo hacemos, si cogemos esta matriz y derivamos con respecto de A, aquí nos va a dar 1, aquí nos va a dar menos 1 partido 1 más A y todo esto al cuadrado. Evaluamos en A igual a 0 y tenemos 1, 0, 0, menos 1, que es justamente el generador. Si queréis vamos a poner aquí que quede claro que esto está parametrizado con respecto de A. Si, por ejemplo, estuviéramos en un caso en el que las matrices M están parametrizadas con dos parámetros, entonces tendríamos dos generadores. Vamos a llamarle, por ejemplo, generador B1 y generador B2, por llamarle de alguna manera, ¿eh? Estos no son nombres estándares. Cada libro le llama a estos señores de la manera que quiere. Entonces, pues esto sería la derivada parcial de M a B con respecto de A, y esto evaluado en A y B igual a 0. Y aquí lo mismo, la derivada de M con respecto a B en A igual a 0, B igual a 0, etc. Así que vamos a poner esto por aquí. Bueno, y recordad que si hay varios, entonces hay que hacer derivadas parciales, porque, claro, ahora tenemos dos parámetros que van cada uno a su ritmo o a su rollo, por así decirlo, y estos dos parámetros son independientes. Vale. Y esto del generador nos lleva a lo que yo coloquialmente me gusta llamar el río, que en verdad en matemáticas se llama congruencias. Vale, ¿qué es esto de las congruencias? Si partimos de un punto cualquiera y resulta que estas transformaciones de aquí nos van moviendo el punto por un camino, eso si la A, por ejemplo, es positiva.
La A también puede ser negativa, excepto -1, ¿no? Bueno, pues veríais que si la A fuera negativa, se puede comprobar fácilmente que esto nos lleva por este otro camino, ¿vale? Pues estas líneas, que son, digamos, el trazo o el rastro que deja este punto a medida que se va moviendo, a medida que vamos aplicando transformaciones infinitesimales una tras otra, que vamos moviendo el punto y va dejando este rastro, ¿no? Pero, por ejemplo, si el punto hubiera sido este otro, pues a lo mejor las congruencias pues hubieran sido así, por ejemplo. O sea, la congruencia quería decir. Cada una de estas líneas es una congruencia y el conjunto de todas las líneas posibles son las congruencias del grupo. Vale, ¿cómo se hallan estas congruencias? Pues en realidad es muy fácil, porque volvemos al concepto. Acordaos que habíamos dicho que la, entre comillas, velocidad era el generador, que en este caso era la matriz B. Para este grupo el generador era 1, 0, 0, menos 1. Bueno, pues la velocidad es esta cosa multiplicado por el vector posición, ¿no? O sea, el xy. Pero si la velocidad, entre comillas, insisto, es la derivada de x con respecto de a y la derivada de y con respecto de a, al final, ¿qué nos queda? 1, 0, 0, menos 1, xy. O sea, que la derivada de x con respecto de a es igual a x y que la derivada de y con respecto de a es igual a menos y. Vale, ¿cuál es la función que deriva de ella misma? La exponencial. Vamos a poner aquí una cierta constante, no sé qué constante poner, no sé qué nombre poner, yo que sé, alfa, por ejemplo. Alfa e elevado a a, ¿vale? Porque la derivada de esta función da ella misma. Y aquí casi lo mismo. Esta ecuación diferencial tiene como solución pues otra constante por elevado a menos a. Si derivamos esto, dará menos ella misma. Entonces, si queréis, vamos a llamar a esto, en vez de x e y, vamos a llamarle x de a e y de a. Vale, por lo tanto, vemos que las congruencias para este caso, que es básicamente las ecuaciones paramétricas de estas líneas, son de la forma x de a, donde a es el parámetro, igual a una cierta constante que he llamado momentáneamente alfa, e elevado a, y i de a, que es igual a otra constante beta por e elevado a menos a. Vale, pero nosotros sabemos que si a es igual a 0, recordad que con a igual a 0 tenemos la identidad, por tanto con a igual a 0 queremos que este punto, o sea, ni ningún punto se mueva, porque hacer la identidad significa dejarlo exactamente igual. Por tanto, si ponemos 0 aquí y aquí, la e a la 0 y e a la menos 0 da 1 y alfa y beta pues resultan ser el punto xy de partida. Luego esto tiene mucho sentido, en vez de llamarle alfa y beta, pues llamarle x e y, que serían las coordenadas del punto del cual estemos partiendo. Entonces, si en vez de expresarlo de forma paramétrica, lo expresamos en forma implícita, bueno, pues esto podemos decir que es, veamos, x de a dividido entre x igual a e elevado a, simplemente he despejado e elevado a, y ahora despejamos el e a la menos a por aquí, que será y de a entre y igual a e elevado a menos a. Pero esto es lo mismo que y entre y de a igual a e elevado a. Igualamos esto con esto y nos queda x a entre x igual a y a. Pasamos x a e y a este lado y esto igual a x por y. Y esta sería, digamos, la forma implícita de ver esto. ¿Cómo se utiliza esta fórmula, por ejemplo? Bueno, pues significa pues básicamente que si quieres hallar la congruencia asociada al punto, no sé, 1, 2, por decir algo, pues significa que aquí tienes que poner un 1 y aquí tienes que poner un 2. Y por tanto tendríamos la ecuación típica de, en vez de poner x de a, ya ponemos directamente x por y igual a 1 por 2, que es 2. Y efectivamente esto es una curva que se puede representar y dará pues algo parecido a esto, donde seguro que pasa por el punto 1, 2. Si en vez del punto 1, 2 queremos el punto 7, 8, pues lo mismo. 7 por 8, que son 56, ¿no? Pues sería x por y igual a 56 y sería otra curva.
Vale, por eso le he llamado lo del río, de alguna manera, ¿no? Porque cuando uno hace una pequeña transformación infinitesimal, sin especificar en qué punto estamos trabajando, en el fondo es como si estuviera haciendo esto. Es como si nos imagináramos que esto fuera como agua. Bueno, si queréis vamos a poner esto en perspectiva. Vale, vamos a imaginar que esto es el eje X, esto el eje Y, y que esto es la superficie del agua, por ejemplo, ¿no? De un río. Y ahora empezamos a poner papelitos aquí flotando en el agua. Y ahora decimos, hágase una transformación infinitesimal de m en todos los puntos. Bueno, es decir, que dejamos que se mueva un poco el agua, pero el agua se mueve regida por esta regla. Los puntos se transforman de esta manera, con estas matrices, las matrices del grupo. Bueno, pues entonces veremos que esta se moverá un poquito hacia aquí, esta también un poquito hacia aquí, esta un poco por aquí. Esta tendría que pensar hacia dónde se mueve, me parece que a lo mejor se mueve así, bueno, no sé, tendría que pensarlo, pero da igual, se mueve un poco. Y luego, venga, apliquemos otra vez a los puntos que se han movido, o sea, a estos nuevos puntos que están aquí, apliquémosle otra vez otra transformación infinitesimal. Bueno, pues entonces moverá un poquito más, otro más, un poco más, etc. ¿Y qué pasará? Pues que se generarán las líneas de congruencia. Y al final lo que veremos pues serían cosas así. Es decir, como una especie de líneas de corriente del agua. O sea que podemos ver la acción de un grupo de Lie sobre un espacio vectorial de R2, por ejemplo, pues como una especie de líneas en las que cada punto, por el hecho de estar aquí, pues sabemos que este punto, a medida que vayamos transformando infinitesimalmente, pues irá moviendo por esta línea. Y si por lo que sea decidiéramos hacer una transformación finita, no infinitesimal, pues entonces en vez de pasar de este punto a uno cercano, pues pasará a otro, pero en la misma curva, en la misma congruencia. Vale, esto es súper bonito, pero la pregunta que alguien se puede hacer, ¿y esto a mí para qué me sirve? Bueno, no voy a entrar en detalles porque eso lo hago en el curso de relatividad con muchísimo detalle. Hay un capítulo dedicado a las derivadas de Lie. Aquí solo voy a decir, voy a hacer mención, por si os interesa, pues podéis ir. Insisto, es en la lista de reproducción del curso de relatividad general. Hay un capítulo que pone derivadas de Lie o algo así. No recuerdo el título. Y ahí explico con todo lujo de detalles qué significa una derivada de Lie. Es que básicamente es porque ahora para teoría cuántica de campos eso ahora mismo no nos interesa demasiado, ese aspecto. Pues bien, la derivada de Lie básicamente lo que nos dice es que si nosotros tenemos una cierta función definida en este río, igual a lo que sea, una cierta expresión, eso significa que en cada punto pues hay un número, ¿no? Por ejemplo, en este punto pues la función vale 8. En este otro punto la función vale 5. Es decir, en cada punto la función vale un cierto valor. Muy bien. Bueno, pues la derivada de Lie de esta función lo que va a querer decir es cuando de alguna manera se transporte este número 8 aquí, bueno, déjame ponerlo aquí, por ejemplo, para hacerlo más fácil, ¿vale? Imaginad que este punto vale 5, la función, ¿vale? Y en este punto la función vale 6, por ejemplo. Pues entonces, cuando hagamos transformaciones infinitesimales, o dicho en plan tonto, dejamos que fluya el río, pues este punto se moverá a donde estaba este, porque este ya se habrá movido, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que aquí la función vale 6, pero si transportamos este punto junto con el valor de la función y lo comparamos con este 6, pues esto no va a ser igual. Y entonces eso querría decir que la derivada de Lie de esta función no será 0. La derivada de Lie será 0 si cuando movamos puntos que están en una misma congruencia, resulta que todos estos puntos tienen el mismo valor para la función. Y entonces diremos que la derivada de Lie de esa función pues es 0.
Y ese tipo de cosas son las que pedimos para ciertas magnitudes, como por ejemplo la métrica. Porque resulta que si la métrica tiene derivada del i 0 para algunas congruencias, pues eso significa que el espacio-tiempo tiene unas ciertas simetrías, ¿vale? Pero no voy a entrar en detalle porque eso ya lo digo todo en relatividad general y es donde tiene mayor potencia y mayor uso. Pero fijaos la que montó el señor Lee. O sea, es una de las teorías matemáticas que más me fascina. Bueno, hay varias, pero esta en concreto me tiene cautivado. Y quería decir más cosas, pero creo que ya se me está haciendo larguísimo otra vez el vídeo. Bueno, pero creo que era interesante que si alguna persona que me está escuchando tenía alguna duda sobre si los grupos de Lie eran o no importantes, pues bueno, yo creo que después de este vídeo ya nos podemos convencer de que igual sí que tiene alguna potencia o algún uso, ¿no? Pues bien, en el capítulo siguiente nos vamos a centrar en el mundo de los generadores, que es lo que va a ser realmente interesante en teoría cuántica de campos y en mecánica cuántica, sobre todo, el tema de los generadores, que eso lo que nos va a hacer es definir lo que se llama un álgebra de Lie, que va a ser esencial, álgebra de Lie. Y también introduciremos ya por fin los grupos que nos van a interesar, el U1, el SU2 y el SU3, y quizá algún otro. Muy bien, sí, y como ejercicio, para que vayáis practicando, me gustaría que hicierais esto. Suponed que tenéis una parametrización, o sea, un conjunto de matrices de la forma coseno A menos seno A, coseno A. ¿Vale? Bueno, pues que demostréis que estas matrices forman un grupo de Lie abeliano. ¿Vale? De hecho, os pongo el nombre. Bueno, no os pongo. Bueno, ¿os pongo el nombre o no? Bueno, va, sí. Es el grupo SO2. Así es como se llama. Pero bueno, esto solo lo digo por curiosidad, ¿vale? Pero bueno, a ver si os animáis a hacer los ejercicios. Ya sabéis que lo podéis enviar al correo que está en la descripción. Y como bien sabéis, pues Cruel. Y por cierto, ahora se ha añadido, muchas gracias, Roger. Roger se ha añadido al equipo de ayuda para mantener con un poquito más de rapidez las fórmulas y los ejercicios y todo. Así que muy, muy agradecido. Agradecido a Cruel, ya desde hace 3 años que nos está ayudando con su maravilloso formulario. Y ahora se añade Roger a echarnos un cable. Por tanto, equipazo tenemos ahí. Roger Balzac, que seguramente más de uno de vosotros, y más de 2 y de 3, conocéis su trayectoria de ejercicios que ha ido colgando de diferentes cursos que son espléndidos. Bueno, no me enrollo. Quiero decir que abajo está el mail donde podéis enviar vuestros PDFs y tal, y nosotros lo que hacemos es colgarlo en el formulario para que otros suscriptores libremente, absolutamente gratis, pues puedan tener acceso a esa información y así nos ayudamos unos a otros. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.